Vamos con preguntas de ustedes. Esta probablemente la debimos haber formulado en un programa de esos donde todo sale medio raro, no según lo planeado, no según... porque los hemos tenido, ¿no? Pero bueno, María Magdalena González nos pide que hablemos sobre el significado del anarquismo. El anarquismo. Ya, mejor no hablemos. No vamos a hablar. No vamos a seguir ningún orden. Vamos a leer todas las preguntas y luego escogemos qué es lo que queremos decir. ¿Sabes? Dale. Nada más para ejemplificar. Decía Lenin que el izquierdismo era la enfermedad infantil del comunismo. Yo digo que el anarquismo es la enfermedad adolescente del socialismo, pues, ¿no? Es una idea. Anarquismo ahorita es un término de moda, significaría como sin gobierno, sin necesidad de Estado, ¿no? Ahí me gustaría ahí llamar la atención. Hay unos clásicos del anarquismo, ahorita los decimos, pero hay una historia del anarquismo en México muy interesante. Aquí vino un griego que fundó sus periódicos, también con estas ideas utópicas, que era Plotino Rodacanati. Con ese nombrecito. Plotino Rodacanati, más o menos eso es 1860. Y fundó una agrupación que se llamaba La Social. Y luego lo que es muy interesante con ideas anarquistas de los clásicos del anarquismo, que era Bakunin, Kropotkin, luego ya posterior a eso Enrico Malatesta, ¿no? O Proudhon, ¿no? Pero bueno, y luego sus ideas anarquistas prendieron de manera bastante superficial y agresiva en algunos, y hubo un levantamiento que sofocó precisamente Benito Juárez. ¿Sí? Antes de Porfirio Díaz. De Julio Chávez López. ¡Órale! Julio Chávez López se levanta en Chalco con ideas anarquistas, va a fundar una nueva sociedad. Eso es más o menos 1869 por ahí. Y es muy interesante. Hay un librín, lo sé esto porque lo leí en El anarquismo mexicano, 1860-1900, de John M. Hart, de los CEP70, esa colección de CEP70 que traía de pronto un libro sobre las caritas sonrientes de Octavio Paz y luego uno sobre el anarquismo mexicano, ¿no? Sí. Que lo vendían en el metro. Y el Centro de Estudios Mexicanos sobre el movimiento obrero publicó también los escritos de Rodacanati, que escribió una cartilla. Y trataron de formar un falansterio, dije falansterio, con las ideas de Fourier y todos los socialistas utópicos, ¿no? En realidad, bueno, el anarquismo hay que leerlo y hay que comentarlo porque tiene ideas muy interesantes desde el punto de vista utópico, digamos, el material intelectual es vasto. Bakunin tiene escritos muy interesantes que hablan sobre el colectivismo, Proudhon también, incluso Marx escribió un libro a propósito para refutar a Proudhon, que hablaba de que la propiedad era un robo, pero como era tan buen anarquista, en el mismo libro decía que la propiedad era la libertad también. Bueno, se contradecía por puro anarquista, pues, que le salía, ¿no? El asunto. La miseria de la filosofía de Marx es un libro sobre Proudhon, ¿no? En la Guerra Civil Española también... Bueno, Durruti. Hay una biografía de Durruti que escribió Julio Cea Cerete, un buenísimo traductor de Baudelaire, Julio Cea Cerete en Bruguera, y escribe esta biografía de Durruti, porque también los anarquistas en la Guerra Civil Española es todavía un tema muy polémico. Muy polémico. Todavía despierta ronchas y todo así en quienes entran. Y que España ideas, ¿no? Un poco, pues, apenas ahora últimamente le han tratado de entrar al toro del fenómeno del anarquismo en la época de la Guerra Civil, ¿no? Ahora, lo que implicaba el anarquismo... porque los anarquistas fueron víctimas no solo de los fascistas, sino muchas veces también de los comunistas y de los socialistas, de los distintos. Ahora, una cosa es que los anarquistas piensan que hay un elemento que no hay que hacer, que es la organización, y todos los anarquistas plantean organización. ¿Sí? Claro. Es decir, pero cuando sin alguien líder desmantela una organización, ahí está teniendo no una actitud anarquista. Los anarquistas planteaban siempre organizaciones cooperativas, cuestiones de propiedad colectiva. Ahora, yo creo que las cuestiones planteaban de distintos Eduardo, tipos. yo creo que las planteaban un poco, voy a
digamos, para el sentido que tú dijiste al principio, que es un poco lo que dicen muchos teóricos de la filosofía política, de que habría como 3 niveles, ¿no? Del sentido de la palabra anarquismo. El nivel popular, pues que quiere decir caos y que toda la gente dice, ay, el anarquista, un anarquista que es caótico, o sea, desorden. El otro nivel, que sería al que tú te has estado refiriendo, que sería el anarquismo como una transición hacia otra sociedad, que es un poco... Como un utopismo, sí. Claro, un utopismo. Como un proyecto de sociedad. Como un proyecto de sociedad, que es un poco lo Y que un le ha movimiento pasado. político, ¿no? Como un movimiento político real que ha existido, que se ha dado todas estas sociedades anarquistas del siglo XIX y XX, y que eran un poco como los socialistas. O sea, los socialistas organizaban partidos comunistas, porque el ideal de la sociedad socialista, digamos, de la sociedad cubana, de la sociedad china, de la sociedad vietnamita, de la sociedad de Supuestamente Corea del era Norte, quedarse sin es líderes que- y sin es Estado. ir- es que el chiste era ir hacia el comunismo. En el caso del anarquismo, también toda esta organización que tú subrayas, que todos los anarquistas, Plantean digamos, la reales organización. plantearon, era una organización transicional, supuestamente, que iba a transformar al hombre primero, ¿no? Y que es un poco lo que hasta Kenneth Clark, en un libro que tú alguna vez has citado aquí, Civilización, que es un libro que se hizo a partir de un programa de televisión, uno de los primeros programas Sí, culturales de la televisión, y que Kenneth Clark dice, al final, en el último programa, dice, pues voy a plantear mis concepciones de la historia y todo, y me voy a desnudar, ¿no? Y dice, pues yo, de alguna manera, soy anarquista. Me parece que el mejor sistema ideal, si es que los hombres no fuéramos exactamente como somos, sino fuéramos hombres ideales, pues el mejor sistema sería el anarquismo. Porque el anarquismo lo que plantea es que en última instancia, si uno llega a educar, eso es lo que cree el anarquismo, a todos los seres humanos para que todos lleguen a ser como adultos, virtuosos, tolerantes, pacientes, justos, amorosos, generosos, etcétera, etcétera, en una sociedad así no se necesita ninguna estructura, ningún De Estado, poder, de control, nada de de control, porque represión, todo el mundo etcétera, ¿no? daría, ayudaría, colaboraría libremente. Entonces, que el dices lo ideal de- del anarquismo es ese, ¿no? Ahora que dices lo del poder, yo quisiera hacer un comentario etimológico, saliéndome un poco de lo político, no, pero está muy bien. en cuanto Yo a no la digo. palabra, tiene en la raíz arqui, que significa poder, y que tiene como dos ramas, ¿no? Lo vemos en jerarquía y en oligarquía y en un montón de formas de gobierno. Monarquía. Pero también hay otra que tiene que ver, arquitecto, por ejemplo, que es yo mando. Yo es el que ordena, el que manda, el que tiene el poder sobre una... Pero arqui, una- en ese sentido de arquitecto, te digo porque doy clase en la escuela de arquitectura, arqui quiere decir el principal. Claro. No necesariamente el que tiene poder, sino el principal. Por ejemplo, el principal que entreteje, ¿no? Es Ese que el esa es la otra arquitecto, ¿no? rama de Como esta el raíz arcipreste, indoeuropea. de ahí El es la misma raíz. arquidiócesis, el Arci. De ahí viene- archienemigo. de ahí viene, es la misma raíz. sí, es Ahí la misma tiene raíz. que ver con el más importante. Por ejemplo, el archienemigo, tener un archienemigo Sí, es es el el enemigo más más importante. importante. El arcángel es el ángel más importante. El archivo es los documentos más importantes donde se guardan. Claro, y el tú dices- arquitecto sería el más importante de un grupo que está ordenando. que Ordenado, está, pues. Ahora, entonces el mandando. anarquista, tú lo que dices que sería, el anarquista es el que no, el Promueve que niega la falta de poder. que niega que haya un principal, que haya Exactamente. alguien que tenga el poder, todo el poder, ¿no? Es exactamente. Es que es Y en que el fondo sería- una idea muy democrática. Claro, ¿no? sí, es el ideal Igualitario, democrático. Hay una idea, Es- hay una palabra muy Diablo, quién bonita que es sinónimo de autonomía, que es autarquía. La Universidad Autárquica de México. Sonaría muy... a darle una Nacional. renovadita, ¿no? Sí. Sí, sí. Por cierto, y ya nada más para cerrar, por mi parte el tema, no olvidemos que uno de los precursores del movimiento anarquista como una ideología política razonada, etcétera, fue William Godwin, que fue el esposo de Mary Wollstonecraft y el padre De Mary Shelley. de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Del ¿no? Prometeo, De el moderno Prometeo. Sí.